Muy buenos días compañeros y maestros. El día de hoy, mi equipo y yo expondremos acerca de el mandato de Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari. Esta repetitiva fórmula en la política mexicana surgió quien daba grandes esperanzas al pueblo mexicano. Miguel de la Madrid obtiene la presidencia el 1 de diciembre de 1982. Durante su presidencia introdujo políticas neoliberales radicales para superar la crisis económica por la caída internacional de los precios del petróleo, iniciando una era de presidentes orientados al mercado en México, junto con medidas de austeridad que implicaban profundos recortes en el gasto público. A pesar de estas reformas, el crecimiento económico del país se mantuvo negativo con una alta inflación, mientras que los efectos sociales de las medidas de austeridad fueron particularmente duros para las clases media y baja, con los salarios reales cayendo a la mitad y con un fuerte aumento del desempleo y de la economía informal hacia el final de su gobierno. Su administración fue criticada debido a las explosiones de San Juan Ixhuatepec de 1984, el terremoto de 1985 en la Ciudad de México y la polémica sucesión presidencial que le dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Durante su mandato promovió la creación del Grupo Contadora para encontrar una solución a los conflictos en Centroamérica, se celebró la Copa Mundial de Fútbol de 1986 y logró la entrada de México al GATT. Como resultado de la crisis económica heredada de la presidencia de López Portillo, la inflación subió a un promedio de 100% cada año. El empleo informal creció alrededor de 20% entre 1983 y 1985. Hubo caídas drásticas en producción, sobre todo en industrias gubernamentales, ya para ese entonces anticuadas. El crecimiento del PIB sufrió altibajos y disminuyó el poder adquisitivo. Para resolver tales problemas se elaboró un plan global de desarrollo. Estableció a nivel constitucional un sistema de planeación democrática. Y más importante, inició con la apertura económica, la desregulación y descentralización, así como la privatización de empresas estatales, algo que seguiría bajo su sucesor. Durante su administración, el número de paraestatales se redujo de 1.155 en 1982, a 413 en 1988. Su política económica afecta sobre todo a los campesinos. Por ejemplo, se redujeron las subvenciones al sector agrícola, y se suprimieron las subvenciones a la producción de café. La liberalización del comercio provocó un aumento de las importaciones que hundió la producción local, y la supresión de importantes cosechadoras agrícolas supuso la pérdida de muchos puestos de trabajo rurales. Ante la severa crisis económica, donde se alcanzó el 3100% de devaluación del peso, se establecieron los pactos de crecimiento económico con los diversos sectores sociales, mediante los cuales el gobierno subsidiaba parte de los precios de los productos básicos y los productores/distribuidores se comprometían a no aumentarlos. En enero de 1986, con aproximadamente 3 años de negociaciones, México logró ser admitido al GATT, siendo el punto más fuerte de esta administración. Durante el desfile del 1 de mayo en 1984, un grupo de manifestantes lanzó bombas Molotov al balcón del Palacio Presidencial, donde de la Madrid y varios invitados presenciaban el desfile. El presidente salió ileso, pero varios de los invitados sufrieron heridas, entre ellos el entonces director del ISSSTE, Alejandro Carrillo Castro. En 1988 su gobierno protagonizó el mayor escándalo electoral del país hasta entonces. El 6 de julio, durante las elecciones presidenciales, el candidato de la izquierda Cuauhtémoc Cárdenas, aventajaba ampliamente a sus rivales Manuel Ploutier, PAN, y Carlos Salinas de Gortari, PRI. Por motivos que aún se desconocen, el sistema electoral de cómputo se detuvo. La Secretaría de Gobernación, en esa época a cargo de Manuel Bartlett Díaz, y que entonces organizaba la elección, señaló que el sistema se había caído. Finalmente, el candidato priista fue declarado ganador. Pocos años antes de morir, de la Madrid confesó al periódico New York Times, y en una autobiografía, que las elecciones presidenciales habían sido manipuladas para que el Partido Revolucionario Institucional ganara, y que 3 años después de la elección, todas las boletas fueron quemadas para eliminar toda evidencia del fraude. Previamente había sido secretario de Programación y Presupuesto en el gobierno de Miguel de la Madrid.
Posteriormente, fue postulado candidato por el Partido Revolucionario Institucional en 1987. Resultó elegido presidente de México el 6 de julio de 1988, en una elección controversial ampliamente considerada como fraudulenta. Durante su sexenio, se dieron importantes cambios económicos, entre ellos firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, privatización masiva de empresas estatales, incluida la banca, y la implementación del Programa Nacional de Solidaridad. Además se restauraron las relaciones Iglesia-Estado y se establecieron relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Fue el último presidente al que se le asignó una partida presupuestal cuyo gasto no estaba sujeto a comprobación, denominada comúnmente partida secreta. Sin embargo, en las administraciones subsecuentes a la suya este tipo de gasto ha sido ejercido en secretarías de Estado con fundamento en el artículo 74 constitucional. Después de haberse retirado de la vida pública de su país, al finalizar su sexenio ha tenido apariciones públicas por invitación de instituciones, como es el caso de sus ponencias dadas en la Universidad de Oxford, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, CEI, la Fundación José Ortega y Gasset, así como en el marco del 20º aniversario del Instituto Federal Electoral, entre otras. Actualmente vive con su segunda esposa, Ana Paula Gerard Rivero. El 12 de mayo de 2009 se desató una polémica en torno a su persona y la de su hermano Raúl Salinas de Gortari, por declaraciones de su antecesor, el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, sobre el desempeño de Salinas de Gortari como presidente. Las declaraciones, de las que al día siguiente se retractara el propio Miguel de la Madrid Hurtado, incluían acusaciones de corrupción y narcotráfico, por lo que el expresidente se arrepentía de haberlo hecho su sucesor. A menudo se menciona a Salinas de Gortari como el expresidente mexicano menos popular. De acuerdo con una encuesta nacional realizada en 2005 por Parametría, 73% de los encuestados dijo tener una imagen negativa de Salinas de Gortari, y solo el 9% afirmó tener una imagen positiva del expresidente. Antes de terminar, solo hay que recordar una cosa. Quien no conoce su historia, tiende a repetirse, una significativa frase que resuena con eco en toda la historia mexicana, y bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Dre,